bird on a tree. Esto es un aradito de mano. Es de mano, pero las cosas se dan más natural, con más vegetal arriba de la tierra. Por eso se me dan las matas bien. Ahora vamos a ver cómo lo trabaja. La juventud hace ejercicio con pesas y con hierro, y yo lo hago con esto. Está envasado, lo limpia. Tiene palanca, una palanca larga y un tornillo que pesa para que se entierre. Es una cosa manual. La técnica es remover la tierra, ya que no se entierra tanto como de los tractores de los bueyes y no pisotea tanto la tierra. Entonces el vegetal está arriba y por eso las matas. Mira qué cosita más sencillita, ¿ves? El que me lo regaló fue un viejito. Tenía como 80 años, lo jalaba. Muchas. Y me lo regaló. A yo verlo, me llamó tanta atención que le pedí el aradito y me lo regaló. Mira cómo se usa a mí. Yo juego con él. Y aquí me entretengo todas las tardes. Toda habichuela. ¿Qué tiempo tiene la habichuela? No, yo no saco el tiempo a las cosas. Yo siembro y ya. Yo no le saco ni los meses, ni el tiempo, ni nada. En cualquier día, cualquier mes. Con el peso del cuerpo lo jala. Sí. Por tramo, ¿ves? Es que a mí me gustan las plantas. Yo soy mecánico automotriz, he trabajado en el turismo y todo, pero me fascina la tierra y las plantas. ¿Ves? Si un viejito lo jalaba de 80 años, ¿no lo voy a jalar yo? Porque las plantas tú remueves la tierra, no sé el misterio que tiene. Y se ponen más bonitas y más verdes. Solo que como está la cosa, yo hago las cosas por tramo. Cada día se hace algo, ¿no? Todos los días se hace algo. El caballo pisotea cuando no quiere caminar, cuando no te mete una patada. ¿Ves? Ah, yo no le he echado a esto nada. Yo aquí no he echado abono, ni formigo, ni nada. ¿Y la gente qué te dice del invento del arado? Ah, hay gente que dice que estoy loco, otros dicen que dicen, no, el chino no está loco. El chino lo mismo arregla un carro que un motor, que todo. Es multifacético. Otros dicen que soy muy trabajador. Porque me ven siempre más vestido así, a los guajiros. Aquí ni piedra ni vidrio. ¿Eso se lo hace cada qué tiempo? Esto cada vez que es un poco de hierba se lo paso. Para no estar guataqueando la nada. Ya le estoy hablando y no estoy sofocado. ¿Este es maní de qué tipo? ¿De qué variedad? Esto es un maní blanco. Tengo un callito para coger semillas, para seguirle engrandando. Un amigo me regaló la semilla y la sembré. Y él trabajó con el caballo, apurcando y todo, y entonces me dice a mí que qué tengo yo en las manos. Y le echó a del abono y todo, y esto, que dice que no sé de qué forma, que yo trabajo esto, que no sabe por qué las matas están así y las de él no. Y las de él le echó abono conmigo. Y yo aquí no he echado nada. No, estamos mirando que tiene buena mano porque te nació una mata de plátano dentro de un cuarto de sago. ¿Cómo es? Eso sí es verdad, ¿sí? No, se me da todo, el tomate, todas las cosas. Es una variedad de calabaza para coger semilla también.
problema es que la tierra hay que trabajarla con amor. Entonces, Sí. yo no sé el misterio que tiene. Ahí donde está la cosa. La trabaja con amor y entonces, yo no sé el misterio que tiene. Sí. Esto era un monte. Y yo poco a poco venía por las tardes. Sí. Y empecé a sembrar algunas matas de plátano y de tomate. Y entonces. ¿Y tuviste la empecé a coger por iniciativa? caja y me fue llamando la atención y seguí. Viste, de aquí voy Busqué el a... agua con un alambre de cobre. Sí. Se levantó y ahí hice el pozo. En tiempo de seca. Y tiene 30 y pico metros de agua, ya que aquí en Perico el agua está a los 20 y 19 metros. El manto, el espejo del agua, como le dicen. Voy a seguir con esto. Me intenté aquí hasta que me muera aquí, porque esto está pegado a la casa aquí. Por eso vengo todas las tardes para acá. Un rato por la mañana, un rato por la tarde. Bueno, esto me llamó la atención porque una vez fui a Gramonte. Hay un mecánico que se llama Julingo. Un mecánico de moto muy bueno. Entonces me llamó la atención porque vi 3 personas mayores de edad. Y habían 2 con un aradito de mano nuestro con un palito. Y el otro lo guiaba. Y mantenían tremenda cantidad de tierra con esto. Y cogían maíz, yuca, de todo cogían. Y lo mantenían con el aradito de mano. Entonces el viejito me dijo que todo lo que se hace manual, a base de guataque, aradito de mano y estas cosas, las plantas te lo agradecen. Mira cómo están los plantones de yuca sin echar, de calabaza sin echarle nada. Y con la lluvia, porque todavía no tienes el regadío puesto. No, con la lluvia. Que dicen que este tiempo calabaza, que se enferma, yo no sé, yo mira las matas de calabaza, no he echado formigo ni nada. Lo poco que yo cojo aquí, lo cojo naturalmente. ¿Ves? Mira, estas herramientas, yo tengo que agacharme para trabajar. Sí. Yo mantengo con esto, de suquito a suquito. Lo chapeo con esto, lo dejo a flor de tierra. Puedes verla ahí en el suelo, mira, sin agacharme. Por la mañana cuando está el rocío, la hierba está mojada, corta más. Sí, ahora estamos haciendo como una demostración, pero es más bien por la mañana que tú lo haces, ¿no? No ahora por la tarde. Por la mañana. ¿Eh? O cuando llueve, que escampa, que ya lo veo que no está relampagueando ni nada, yo vengo Sí. para acá y adelanto también. Aparto las guías de la calabaza, que no hace nada, la parto por un lado y empiezo. ¿Ves? Yo no tengo que agacharme. Ahora vengo con un radiecito, con música y me lo pongo aquí y voy trabajando con música. ¿Ves? Dice que la hierba es dura, yo no siento nada duro. Hay personas que cogen mucha furia con el campo y dejan las plantas que estén en tierra peladas, por ejemplo la calabaza. Y no, explícate Y se la ha enfermado. que se le y ha cogido enferma. plaga. Que se le enferma. Allá tengo un carro arriba de la hierba. Sí. Ella se enreda y se aguanta arriba de la hierba. Esto es una variedad de yuca. Aquí tengo un callito de yuca aquí. Bueno, tengo 4 sucos. Mira, esto yo lo hice con el aradito de mano. Cuando se lo pase de nuevo ya no tengo que meterme más dentro del campo. ¿Ves? Estos 4 sucos que están aquí. Es una variedad de yuca. Que el cangre es finitico, pero echa mucha yuca abajo. Color la mulata. Sí, para comer, pero dicen los guajiros que es mayormente para los porcos y eso. Que se ablanda para comer también, pero las compran mucho para los porcos. Y la otra es la que es la reina, Una ¿no? yuca que le dicen yuca reina. Blanca. Y vengo todas las tardes para acá y siento los pájaros, los gorriones cantando. A veces veo a los muchachos regañan porque están cogiendo los nidos de los sinsontes y acabando con la fauna. Sí. Luchando, hice un pocito aquí, hice un pozo.
y con mis tíos saqué los cantos. Que tengo que seguir trayendo, ¿no? Sí. Yo mismo estoy levantando todo esto también. Esta casita te sirve para poner la turbina, pero también te sirve para guardar otras cosas. Guardar los formigos, sí. guardar cualquier cosa aquí. Sí. Ajá. Las herramientas, las semillas, algo así, ¿no? Aquí tengo esto cubierto aquí, cuidando, porque bueno, esto es aquí atrás un vecindario para los muchachos y eso. Ya está el proceso que quiero terminar, porque hay un pozo aquí. Tienes tapado ahí con... Y lo tengo bien tapado, le doy mucha vuelta aquí cada rato. ¿Ves? Sí. Está encamisado y todo. La media protección, para mí, Mira el pozo ahí. Un pozo muy bueno, mira el diámetro del pozo. Tengo que cuidarlo mucho porque los papeles los tengo puestos. Que tengo que cuidar el medio ambiente abajo, tengo que cuidar el manto asiático. Que no se contamine. Ya, qué bien. Te exigen eso, porque hay muchas personas que hacen pozos para botar cosas, No, hay personas que lo hacen, no te preocupado y como desagüe, para desagüe. Contaminan y todas esas cosas. Sí. Ese es el agua que nosotros no tomamos, que está allá abajo. Sí. Y hay que cuidar el manto asiático abajo. ¿Ves? El agua está ahí. Estamos en primavera, puede haber subido unos metros para arriba. Arriba de esto, arriba de estas cabillas aquí, va una base soldada y arriba son una turbina sumergible. Un pozo muy bueno, tiene 48 metros. Yo con un alambre busqué la corriente de agua de abajo. El alambre, el cable se levanta. De cobre porque es conductor de corriente. No son a todas las personas, pero conmigo se levanta cuando yo pongo la corriente de agua de abajo. Y ahí se pozo y tremenda agua tiene. Dice que soy dichoso, porque para acá, para esta zona han hecho mucho pozo. Sí. Y coge rocoso azul a los 50 metros y es agua sudada, no sirve el pozo. El sueño mío es tener todo esto sembrado aquí, lo voy a tener. Esto era monte aquí, monte. Esto era potrero aquí, pisoteado. Vengo por la tarde aquí, me entretengo aquí. La tengo empatada con un pedazo de serrote. Tiene un poco de hierba porque ha estado lloviendo seguido. Un rato por la tarde, por la mañana. Le voy dedicando tiempo. Un poco de tiempo para todo, hasta para la mujer también. Si el hombre sirve, la tierra sirve. Un vecino que se mudó para el barrio hace poco, ya hace un tiempecito ya, empezamos a relacionarnos y le gusta el campo también, que lo trabaja con tremendo amor. Mira, el pedazo que ha hecho aquí, el solo que mira, por las tardes por rato. Entonces, porque el amigo que me ve a mí en el programa estoy interesado, ya que yo no tengo transporte, o bueno, el teléfono, que me llamen, y la dirección, en un poco de caña cristalina. ¿Estás buscando variedad de caña? Ajá, cinta, rescatar esa variedad de caña que se ha perdido a través de los años. Sí, cristalina, la cinta, la media luna, cinta, cristalina. Media luna, ¿no? Media luna. Hay más variedad de caña todavía. Esas cañas son blanditas. Esas cañas son muy blanditas, son antiguas. Y son buenas para el guarapo. Para el guarapo y eso, porque quiero hacer una guarapera. Para tomar con mis amigos que quieran en el barrio, cuando tengan cañaveral con hielo. Quiero hacer una guarapera. Mira, Robertico, cómo es la cosa, mira. Bueno, ahí te estaremos acompañando ahí. Una guarapera, pues. A mí lo que me fascina son los círculos abuelos, los viejitos. Los abuelitos que están en el círculo abuelo. Son personas mayores y aunque estén viejitos, en el círculo abuelo, hay juventud que ni los miran, pero sí. Me fascina hablar con ellos, aprendo mucho con ellos. Ay, le llevas un guarapito después también. ¿Cómo que no? Le llevo la juguete guarapo, ¿verdad?
coge aquí también. Papo, cánsame el machetico que la. Ve, Robert, mira. Por callito, por las tardes vengo, por rato. Y así la mujer no estoy tan constante con la mujer, porque las mujeres siempre están peleando. Aquí un compañero vio un aradito de esto y se interesó también. Para trabajarlo en su casa ahí, que tiene un pedazo de tierra. Él me veía de por allá, por las tardes. Y le llamó la atención como yo jalaba esto. Decía, coño, ¿qué estará jalando el loco? Y vino para acá con una alianza ahí. Que vio un pedazo de tierra. Le fascinó tanto. Él trajo la fragua y lo hizo completo criollo. Y todo esto viene por un viejito de 80 años que lo vi trabajando con él. Y me lo regaló. Porque él dijo, primera vez que un muchacho tan joven, que le interese el aparato ese. Y lo tengo en recuerdo. Hay muchas personas mayores que no tienen el aradito de mano y viven con la guataca todo el tiempo. Usa la guataca y con esto lo remata. Si no puede, coge a un sangandongo sobrino, el que sea, que lo hale, que haga ejercicio. Que tú los ves levantando pesas nada más. Que cojan esto, que hagan ejercicio con esto, que esto no mata a nadie. Con 4 surcos eso, ya como si fuera yo gimnasio. La están trabajando. Ya tú verás la gente aquí ya, oye. Me hace falta una yuguita ahí para el fin de año. Sí, sí. Cuando no se quede enterrado yo lo entierro. ¿Sí? Sí, ahí lo enterré. ¿Ves? Vamos, las personas que ven este video nos pueden decir qué piensan, el aradito, ¿eh? Sí, algunas personas pueden decir que... Y si hay alguien interesado... Hay algunos que dicen que está loco, otros pueden decir coño. Si hay alguien interesado le enviamos las dimensiones, ¿eh? Para que... Claro, esto es una tierra colorada. No es tierra negra que mantiene tanta humedad abajo. Ya en tierra negra tú estuvieras perdido. Sí. Porque la tierra negra mantiene el agua en manto arriba. Se encharca, ¿eh? Se encharca un poco. Entonces esta tierra llueve hoy y sale un buen sol, al otro día tiene polvo arriba. Sí, mira. Y es más manual para trabajarlo. Es lo que digo yo, vi una persona mayor, con 70 años, con un pedazo de tubo de aluminio de 8 pulgadas. Lo llenó de hueco tipo un guayo y le puse un fondo abajo, por la orilla del tubo. Y metí el mango sancochado y con un pilón de madera. Soltaba los chorros en un caldero de pulpa. Me llamó la atención también. Sancochas el mango en un caldero, un tubo de 8 pulgadas de aluminio. Con un clavo le hace hueco tipo un guayo a los criollos. Que tenga el fondo y con una maceta de palo le empieza a dar el golpe y hace una popuradora, ¿no? Manual de mano. Y por los huecos sale el chorro y queda la semilla adentro. Son personas mayores, entonces la juventud no quiere acercarse a esas personas mayores para aprender un poco la vida. Entonces yo siempre estoy atrás de las personas mayores. Son los que saben y me dan ideas. Y así, igual que mi papá. Ya se nos está yendo el sol ya. Ya se está yendo el sol ya. Esta hora es muy buena porque esta hora se aprovecha mucho. Sí. Es fresca, ¿eh? Mira, Robert.
No se ve la caída del sol. Lo sientes como arranca ahí para abajo. Si esto parece un arado, si esto parece un tractor. Un tractor tú no puedes meterlo aquí ya. No, mete un tractor aquí, lo que hace es pisotear todo esto. ¿Sí? Te aplasta las plantas, el terreno. Se endurece el terreno también. Exactamente, si tú estás caminando y lo estás endureciendo, mete la goma del tractor. Por arriba cuando tú caminas lo pones duro. Sí. Hay mucha gente que, hay muchas formas de sembrar la yuca. Hay guajiros que la siembran arribita, dejando casi el palo fuera y entonces arriba se da la yuca mejor que abajo. Hay muchas formas. Igual que dicen que el maní lo aplastan con un tanque para que eche maní en los bajos. Tengo que ver todas esas cosas como. Y es lo que te digo, que hay que sentarse con los viejos que son los que saben. Le pasan un tanque al campo de maní y lo aplastan. Y con un surcador van tapando todo lo que está aplastado. Y entonces el gado que queda arriba se lo tapa la tierra, echa maní. Más que echa abajo. Se incrementa la producción, ¿no? Hay muchas personas que esas cosas no lo dicen porque son egoístas. Sí. Quieren llevarse el secreto yo para la tumba. Son secreticos de campesinos, Sí. Son secreticos campesinos, Pero ¿para qué vivir tanto en el mundo con tanto orgullo y con tanta cosa, caballero? Todos esos secreticos yo los voy a descubrir, los voy a decir, para que todo el mundo sepa cómo es la cosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer, Chino? Se nos está terminando la luz, regresamos otro día. Otro día. Y seguimos, nos sigues mostrando tu finquita. Y lo que voy aprendiendo lo voy para que los otros aprendan también. Y vamos mirando el progreso y exactamente. Y las cosechas tuyas. Bueno. Bueno. Amigo mío, nos vemos otro día. Nos vemos otro día.